Y como hemos dicho muchas veces, ¿no? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cuerpo solo. Por lo tanto también somos recordados que hay una sola iglesia. Y cuando estamos orando por la iglesia perseguida, estamos orando por la iglesia. No hay una iglesia perseguida y otra iglesia que no lo sea. Nos toca a nosotros quizás no estar experimentando nosotros presencialmente eso, pero sí nos toca ese desafío de ser recordados para aceptar este desafío de sentir el dolor de ellos como nuestro. Y realmente, como Pablo también decía, que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos también nos dolamos juntamente con él, ¿no? Y el pasaje que vamos a ver hoy, que seguimos avanzando acá en Lucas, es muy pertinente y tiene que ver con eso. Me queda a mí el desafío de hacerlo así como súper resumido y por eso tomé unos poquitos versículos. Pero además también, ahí voy a tomar la idea de Gaby que me sugirió ahí, bueno, sacar una fotito que hoy andamos ahí a salón lleno. Y también tiene que ver con esto que decía recién, porque hoy los que llegaron, los que pudieron estar en el tiempo de oración hoy de mañana y compartir el devocional de esta mañana antes de arrancar, o que bueno, que también está ahí para varios les llegó ahí también por teléfono. Tomábamos este desafío también de lo importante que es el estar juntos, ese desafío de congregarnos, de desafiarnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, y eso lo hacemos cuando podemos estar juntos. Entonces, bueno, de la misma manera, así como bueno, está bueno también que nos alegremos cuando decimos, qué lindo ver así la iglesia bien llena, también recordamos que a veces que también que cuando la vemos más vacía no es por un tema de decir, vamos a ser muchos por ser muchos, sino porque nos gusta ver esta expresión local del cuerpo de Cristo, estando juntos. Y bueno, estamos muy contentos también después de varios tiempos poder volver a tener a Silvana con nosotros, así que Dios te bendiga, seguimos orando mucho por vos, bueno, por ustedes, también como familia, por la salud, por la recuperación, por una sanidad total. También estamos muy contentos de tener a Marcelo hoy con nosotros, perdón, a Marcelo, siempre los cambio, a Lale. Claro, pues, mi tema es así, a Marcelo yo le decimos Chelo. Entonces, pues, digo, no, Marcelo, no, a Lale, aparte somos medio tocayo, pues mi segundo nombre es Alejandro. Entonces, él por eso me dice Ale a mí, porque así somos tocayos todo el tiempo. Entonces estamos muy contentos también de tenerte con nosotros, que no es la primera vez porque era, pero hacía tiempo que estamos hablando que puedas volver y visitarnos, así que estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Y bueno, y qué lindo poder disfrutar también este tiempo juntos todos. Pero bueno, vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y nos quedamos el domingo pasado en la mitad de una conversación que estaba teniendo Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Acababan o estaban ahí en la sobremesa de la última cena. Y hoy vamos a tener también este almuerzo y vamos a también tener una sobremesa donde tenemos algunas cosas ahí para charlar, para conversar. Y nos tiene que llamar mucho la atención lo que vamos a leer hoy, por en realidad el enganche de lo que estuvimos estudiando el domingo pasado. El contraste es muy grande. Es muy grande porque vimos dos cosas, ¿no? Por un lado vimos a Jesús confrontar el hecho de que en medio de ellos estaba quien le iba a entregar. Quien, como estuvimos hablando, tenemos que ser recordados. El peor pecado de la historia de la humanidad fue el asesinato brutal del mismo Hijo de Dios, quien nunca cometió pecado. Y cómo Dios utilizó ese acto horrendo y Dios lo pudo utilizar para traer la mayor bendición de todas, que es poder abrirnos las puertas del reino de Dios y poder ofrecernos salvación gracias a ese sacrificio y gracias a que también Jesús entregó su vida, porque Él perfectamente podría haber detenido todo eso, hasta sabía quién le iba a entregar. Y por supuesto que, como lo dijo más adelante, tenía la potestad de poder pedir auxilio de todas las huestes, de los miles y millones de ángeles que vinieran a su rescate, y sin embargo no lo hizo porque Él entregó su vida. Pero en medio de eso, de que Él les cuenta de que ese compartir el pan, compartir el vino, eran esos símbolos de su cuerpo, de su sangre que estaban siendo entregados por ellos, eran el símbolo del nuevo pacto que Dios quería comenzar con su pueblo, en medio de decirles que aparte
de que uno de ellos, uno del grupo íntimo, le iba a traicionar, miren lo que sucedió después, ahí, en ese momento. Versículo 24. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los gobernantes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba. Así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán las 12 tribus de Israel. Hasta ahí leemos por hoy. Entonces, quiero ver más o menos unas 3 cosas que nos tienen que llamar la atención. Lo primero es la desconexión de los discípulos, no eran solamente los discípulos, eran los apóstoles, porque habíamos hablado, ¿no?, que discípulos había muchos más, pero este era este grupo íntimo de 12 que iban con Jesús para todos lados, y la brutalidad de lo que Jesús les acababa de decir, que estaba a punto él de ser entregado, que él ya no iba a estar más con ellos. Muchas veces se los dijo de que él iba a ser asesinado. Y de que Él también estaba entregando su vida por nosotros. Estaba ofreciendo su vida como sacrificio. Y los discípulos nos dicen en el versículo anterior que estuvieron un rato conversando, bueno, ¿quién sería el que lo iba a entregar? No entendieron mucho. Pero se ve que como no llegaron a ningún lado, rápidamente la conversación cambió a quién iba a ser el más importante de ellos. Y uno se pregunta cómo cambió esa conversación, ¿no? ¿De qué punto pasamos a ese momento solemne de Jesús partiendo el pan, repartiendo la copa, diciéndole, ¿entienden que esto es el símbolo del sacrificio que está a punto de suceder? ¿Y cómo pasó a decir, bueno, muchachos, a ver, somos 12, ¿no? No podemos ser los 12 iguales. Alguno de nosotros tiene que ser más importante. Si en algún momento Jesús, que va a ser coronado rey, va a estar reinando realmente sobre todo, todos los reyes tienen una mano derecha. Y me imagino que entre nosotros debe estar. ¿Quién será? Y se pusieron a discutir sobre eso. Y vemos también en otro de los evangelios que nos dan más detalles sobre algunas de las conversaciones que pasaron en este momento, vemos también cómo entre algunos de ellos se peleaban. Y bueno, un tiempo antes también, ¿se acuerdan? La madre ¿se acuerdan de Juan y Zebedeo, ¿no? Que él fue, los hijos de Zebedeo. Que fue y aparte le pidió, tengo este pedido especial de que ellos puedan ser quienes se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Como un ejemplo de que no fue la primera vez que esto sucedía. Jesús ya había tratado con este tema. Y sin embargo ellos vuelven a discutir esto porque algunas cosas venían entendiendo, pero claramente en otras ellos todavía no habían entendido de qué se trataba el reino de Dios. Y yo creo que a nosotros, hermanos, nos pasa lo mismo. Porque nosotros también ya tenemos conocimiento de que somos llamados a ser siervos para su gloria, de que Cristo se entregó por nosotros y que nosotros somos llamados a tener la misma mente que hubo en Cristo, el mismo sentir que hubo en Cristo, que se humilló. Sabemos, en nuestra cabeza sabemos que fuimos llamados a servir a los demás, pero hay algo en nosotros que constantemente nos llama y nos da como ese deseo de decir, bueno, ¿cómo puedo yo sobresalir? ¿Cómo puedo yo llegar a ser el que esté por encima de otros? ¿Cómo puedo llegar yo a tener más influencia, a tener más peso, a liderar, a ser yo quien tome las decisiones? O que los demás me admiren de alguna manera por alguna cosa que yo pueda hacer. Quizá, y todos tenemos diferentes formas de esto. Quizá alguno de nosotros sea realmente ese deseo de llegar a algún lugar de liderazgo. Quizá para otros sea más, bueno, quizá
lo tuyo no es tanto, bueno, estar en una posición de liderazgo, pero decir, bueno, quizá lo mío es, en el fondo de tu corazón, sabes que mientras estás sirviendo, vos querés que otros vean eso y vos puedas resaltar y otros te puedan reconocer. Y comienza a ver en muchos de nosotros, y aunque nosotros conocemos los valores del reino de Dios, comienza a veces también a haber a veces en nosotros esa pregunta o esa discusión interna de preguntarnos, bueno, ¿cuál será la forma en la cual yo puedo sobresalir? Y Jesús describe, escuchando esta discusión, viendo lo que estaba pasando, Jesús le dice algo muy interesante, porque Jesús le dice, bueno, Jesús le muestra o les reconoce cómo es que las cosas sí funcionan en este mundo. Le dice, a ver, los reyes de este mundo, o sea, la gente realmente más importante y los grandes hombres, tratan a su pueblo con prepotencia. O dice también en la Reina Valera, dice, se enseñorean sobre ellos, ¿no? Y eso es algo común, donde hay estructuras, donde hay grupos de gente, siempre tarde o temprano se empieza a generar algún tipo de jerarquía. Y el orden y las estructuras son normales y pueden ser muy saludables y pueden ayudar. No es malo que haya el liderazgo. El tema es cuando ese liderazgo dice se enseñorea, y enseñorar, o como dice acá, en esta versión de la NTV que lo explica un poco más, ¿no? Tratan a la gente con prepotencia. Toman ese poder para pisotear a la gente, para tratar mal a la gente. Incluso al tener ese lugar de liderazgo, al tratar mal a la gente, separarse más. Y dice, y aún así, dice, sin embargo, son llamados amigos del pueblo. O como... es como una forma de decir que son exaltados. ¿Alguien tiene ahí la Reina Valera? ¿Cómo es que lo dice? Son llamados bienhechores. Ahora, al principio yo leí esto y decía, me parecía raro, ¿no? Por lo general nosotros vemos a la gente prepotente y decimos, pero es un prepotente, o está abusando de su poder, o trata mal a la gente. Pero ¿es esa la regla? No hemos visto nosotros muchos casos de personas que quizá teniendo esa forma prepotente de moverse, de maltratar a la gente, a veces son la gente que más admirada terminan siendo por la gente. ¿No vemos eso nosotros en la política? ¿No vemos eso nosotros quizá con referentes culturales, con cantantes? ¿No vemos eso nosotros en iglesias? Donde a ver, yo a veces sigo mucho las noticias a veces del mundo evangélico ahí en Estados Unidos y eso, y todas las semanas está saliendo una noticia nueva en tal iglesia así multitudinaria con miles de personas, surgen denuncias de que el pastor lleva años abusando espiritualmente a la gente, maltratando a los demás. Y parece que esa gente termina siendo como la más admirada. Y a veces uno hasta puede ser tentado y decir, bueno, pero cuando cuando la gente es prepotente y la gente comienza a ser más autoritativa, dice, pero al final así es como funcionan las cosas. Eso lo vemos también a veces en nuestros trabajos. Los jefes, cuando a veces las empresas que más bien funcionan, es cuando la gente no está preocupada en cómo tratar a los demás, sino en cómo se tienen que hacer las cosas y chao, y no me importa. Estaba hablando la otra vez con alguien que trabaja en un lugar, en una institución educativa, la cual ha sido muy reconocida en nuestro país por los resultados que da. Trabaja en un lugar de un contexto muy difícil y ha sido muy reconocida porque los resultados son muy buenos. Y hablaba con alguien que trabaja ahí y me dice, bueno, me dice, yo estoy segura que ese lugar es más estricto que el liceo militar. Y literalmente, y hay una jerarquía con unos verticalazos que te dicen, mira, acá 6 órdenes y acá no se piensa y acá no se opina. Porque esa es la forma en la que las cosas funcionan acá. Y así, con esa claridad, se lo dicen a los que trabajan en ese lugar. Y Jesús dice, bueno, así funciona en el mundo. Y como a veces ese tipo de formas traen resultados visibles y traen resultados rápidos, son llamados bienhechores. O son llamados amigos del pueblo. Eso en el Imperio Romano era muy común
por cómo funcionaba el Imperio Romano. Han escuchado algunos, quizás se acuerdan de clases de historia del liceo o algo de la Pax Romana, ¿no? El pan y circo también se hablaba, ¿no? De cómo el Imperio Romano decía, bueno, la forma de mantener la paz es dándole pan y circo, entretenimiento, que más o menos darle y mantener el orden, acomodar el lugar, mantener el orden a rajatabla, cosa que nadie tenga ni se le ocurra la idea de rebelarse. Y esas cosas dan resultado. Jesús reconoce eso da resultado. Pero en el reino de los cielos esto va a ser diferente. Esto tiene que ser diferente. El reino de los cielos en el reino de Dios nos tiene que importar cómo nos tratamos. Nos tiene que importar la persona. Nos tiene que importar más mi hermano que los resultados que yo quiero ver. Y eso a veces hace que la vida en comunidad sea media enchastrada, media entreverada, media complicada. Porque a veces sabemos que si hacemos ciertas cosas o si exigimos ciertas cosas, se podrían dar algunos resultados. Pero a Dios realmente le interesa cómo nos tratamos los unos a los otros. Y nos interesa que podamos dar el ejemplo del servicio. Y acá la parte central que Jesús dice, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. Jesús no está diciendo el reino de los cielos es anarquía pura. Jesús no está diciendo el reino de los cielos no hay ningún tipo de estructura, no hay ningún tipo de liderazgo. Es importante, eso trae orden. Pero lo que está diciendo es cuál debe ser el corazón, la motivación, la forma de movernos dentro del reino de los cielos. Y decir, despreocuparnos por ver quién es el que va a brillar, quién es el que va a sobresalir, despreocuparnos de quién va a tener el rol que más se vea y preguntarnos cómo nos podemos servir más los unos a los otros, cómo nos podemos demostrar este amor más los unos a los otros. Y por eso me parece que esto conecta de una forma también preciosa con este desafío que nos trajo Felipe. Este desafío de decir, bueno, en nuestra cabeza a veces nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuáles son las decisiones, los pasos que nosotros podríamos tomar para quizá que nosotros, como hablamos, seamos los que más brillemos, seamos la iglesia que más resaltan las piedras, o ver cómo podemos maximizar los recursos que tenemos para beneficiarnos nosotros? Sin embargo, en el reino de los cielos somos llamados a pensar en los demás. Somos llamados a pensar en nuestros hermanos que están sufriendo. Somos llamados a pensar en nuestros hermanos que están siendo desafiados a salir a los lugares entre los pueblos no alcanzados, a compartir el Evangelio. Y lo hemos dicho muchas veces, estoy realmente contento de cómo Dios ha movido el corazón de la iglesia y hasta de iniciativa ya propia de la iglesia sin que nosotros tengamos que empujar mucho, insistir ni nada. Esto de que realmente en algunas decisiones que ha tomado la iglesia, con los recursos, con las ofrendas, con todo lo demás, se ven esas prioridades. Se ven esas prioridades de cómo a veces, bueno, en general somos una iglesia humilde, chica. Hoy ya le digo, creo que es el domingo que más gente hemos tenido en mucho tiempo. Y bueno, como a veces los recursos son pocos, pero aún entre esa escasez, hemos decidido a veces, incluso a veces dando pasos de fe, decir, vamos a separar dinero para bendecir a hermanos que están en otros lugares. Y eso es importante que lo mantengamos y que le preguntemos al Señor cómo podemos seguir desafiándonos para crecer incluso en eso. Cómo Dios nos puede desafiar más a nivel personal, para pensar en los demás, para servirnos, para amarnos. Y tenemos cosas que quizás no estamos haciendo tan bien, y por eso también estuvimos hace varios domingos, los meses anteriores, con esta serie de los valores de la iglesia, para reforzar también esta idea de cómo nos debe importar también el discipulado sobre el conformismo. Eso de siempre pensar, bueno, ¿qué me está desafiando Dios hoy? Ser desafiados a la generosidad como iglesia, como individuos, como familia. Valorar el servicio sobre el consumo. Ese valor, el valor ahí que está como el número 4, ¿no? del servicio sobre el consumo, es clave en este pasaje. Porque, ¿se acuerdan que habíamos hablado, no? Cuando venimos a la iglesia con cabeza de consumo es, ¿qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? Y me voy pensando, che, ¿y estos hermanos me preguntaron cómo estaba? Me preguntaron si yo necesitaba algo. ¿Me integraron? Ahora, el corazón de servicio hace lo opuesto y se pregunta, bueno, estoy acá, yo digo que soy un hijo, una hija de Dios. ¿A quién puedo venir a bendecir? ¿A quién puedo animar hoy?
¿A quién Dios me puede dirigir a tener una conversación, a preguntarle motivos de oración, parar todo y orar? ¿A quién puedo yo desafiar? ¿Cómo puedo yo, a pesar de las distracciones que haga, concentrarme en la palabra de Dios? Y aunque, no sé, aunque el pastor predica largo o aunque, no sé, andamos con el sonido roto en estos días y no teníamos buena amplificación, ¿cómo puedo yo dar lo mejor de mí para recibir del Señor y para tomar esto y no guardármelo para mí, sino compartirlo con otros? Preguntarnos, ¿por quién puedo estar orando en la semana? Para que Dios me muestre y me dé una oportunidad para poder invitarlo a la iglesia o compartirle el Evangelio o contarle mi testimonio. Entonces, cuando nosotros entramos en esta idea de que el más importante de nosotros va a tomar el puesto más bajo y el líder será como un sirviente, dejamos de preocuparnos de lo que el otro está haciendo mal. Dejamos de preocuparnos de qué es lo que los demás deberían estar haciendo y cómo los demás no están llevando a cabo esto que para mí es fácil, sino que me empiezo a preocupar, ¿cuáles cosas en la vida cristiana son difíciles para mí y cómo yo puedo golpear mi cuerpo en servidumbre, como decía Pablo, y poner mi cuerpo en servidumbre para poder amar y bendecir a los demás y poner en práctica estos pasajes que estuvimos viendo esta semana sobre amarnos los unos a los otros, ¿no? Qué lindo es, me quedó mucho esto porque entre todas las opciones de los unos a los otros, me encantó que justo 2 días seguidos nos quedó hónrense los unos a los otros, y el otro es sujétense los unos a los otros. ¿Qué mandamiento que tanto ignoramos? Y cómo preguntarnos, ¿cómo puedo valorar al hermano que tengo al lado mío? A pesar de que tenemos diferencias, porque esa es la gracia de la comunidad. No somos una comunidad de un club de remo donde nos juntamos y hablamos de remo todo el día porque nos gusta salir a remar. No somos una comunidad de no sé, ¿qué otro? Un club donde vamos al gimnasio y nos encontramos y ahí hablamos y mientras vamos haciendo ejercicio, nos miramos en el espejo. Porque está ahí, en ese rato estamos concentrados en el ejercicio. Somos una comunidad muy diversa y Dios usa esas diferencias para limarnos, para moldearnos. Y somos llamados a nosotros dar ese paso de salir de nuestra zona de comodidad y preguntarnos cómo puedo integrar al otro. Sin importar si algunos que capaz que llevan un par, 2 o 3 domingos acá, o algunos que llevan toda la vida. ¿Cuál es el rol que Dios me está pidiendo a mí que yo pueda dar para servir a los demás? Entonces, el tema es que el mundo nos tienta a admirar a la gente que actúa bajo los valores de este mundo. Entonces, ¿a quién admirás vos a pesar de que no vives según los valores del reino? ¿No? Puede ser quizá esto, ¿no? Capaz que algún político, capaz que admiramos a algún artista, algún cantante, algún familiar nuestro, algún actor, alguien que decimos, ¿cómo me encanta, ¿no? Y lo seguimos ahí en las redes sociales y vemos a ver qué hace y todo lo demás. Y lo admiramos por alguna cosa que hace que pensamos que genial si yo pudiera ser como él o como ella y que me admiraran de esa manera. Pero en realidad no son personas que están viviendo conforme a los valores del reino de Dios y por lo tanto nos están influyendo a que nosotros nos movamos de la misma manera. Entonces, ¿quién te causa envidia? Y si hay algún cristiano, viste que siempre decimos, es envidia santa, ¿no? ¿Quién te causa envidia por ser recompensado a pesar de que es una mala persona? Nos ha pasado, ¿no? Ver a alguien y que te quedas con rabia, ¿no? Sí, puede ser que esta persona hace todo mal, pero le sale todo bien. Y Jesús nos acaba de decir, así funciona el mundo. Los reyes son prepotentes, pasan por arriba a la gente, pisotean a los demás y son llamados bienhechores. Así funciona nuestro mundo. No nos extrañemos de eso. Extrañémonos o hagamos sonar las alarmas de nuestro corazón cuando eso nos causa envidia. Y decimos, al final lo que hay que hacer es que hay que ser un desgraciado y las cosas te van a empezar a ir bien. Y somos tentados a empezar a utilizar nuestro recurso de la viveza criolla o diferentes cosas que nos ayuden a tomar atajos para ser recompensados. Sin embargo, en el reino de Dios tiene que ser diferente.
El reino de Dios será diferente, dice Jesús en el versículo 26, entre nosotros, los hijos de Dios. La vida de ponernos en último lugar, ser servidores de nuestros hermanos. Esto no tiene sentido para el mundo. No tiene sentido para la gente que nosotros estemos preocupados, que nosotros estemos invirtiendo energía mental y espiritual y emocional en pensar en gente, en una familia pakistaní que hace ladrillos o que se meten a lavar las cloacas. O sea, ¿cómo yo qué sé, qué vas a poder hacer vos por ellos? No, vos tenés que enfocarte en vos, en tu familia, en vos salir adelante. Para nuestro mundo no tiene sentido. Pero para el reino de Dios entendemos que funciona de una manera distinta. Entonces Jesús se los estaba demostrando. En este pasaje de Lucas no lo dice, pero sabemos que también fue en este momento, gracias al Evangelio de Juan, en el que Jesús toma una toalla, toma un latón y le lava los pies a sus discípulos. Entonces, Jesús no está diciendo, ay, no, yo no soy el líder, yo acá no soy nadie. No, Jesús está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Gracias a mi muerte todos ustedes van a poder ser salvos. O sea, de nuevo, no estaba predicando anarquía ahí. Pero está diciendo, yo que soy el más importante entre ustedes, miren cómo los estoy sirviendo. Y esto que estoy haciendo ahora que a ustedes los impacta, vemos después también en el Evangelio de Juan cómo descolocó a muchos, ¿no? Y Pedro pasó de, no, Señor, bueno, me podés lavar, así, bañame todo. Por lo raro que les parecía, eso ni se comparaba con lo que Jesús iba a hacer unas horas más adelante al ser entregado a la cruz. Entonces Jesús se los estaba demostrando en su piel, en carne y hueso. Y lo último es que Jesús dice, en el versículo 28, ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de prueba, así como mi Padre me concedió un reino, yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino. ¿Se acuerdan? Jesús ya hizo referencia a esto, ¿no? Cuando les presentó el símbolo de la Santa Cena. Le dijo, hagan esto en memoria de mí, hasta que, bueno, después Pablo nos dice, no, recordemos esto hasta que Él venga. Y Jesús le dijo, porque yo no la volveré a comer hasta que venga mi reino. Que fue con lo que terminamos también el domingo pasado. Entonces dice, yo los voy a hacer partícipes de esto. Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Y esto con lo que termina diciendo acá, si bien no tenemos tiempo de todo lo que significa que se van a sentar sobre tronos y van a jugar a los reinos de Israel, aunque como les he dicho muchas veces, este tipo de respuestas están en Daniel 7 y la visión que Daniel tuvo ahí. ¿Se acuerdan? La visión del Hijo del Hombre, que lo hablamos varias veces. Lo clave es que el reino de los cielos sí nos ofrece una recompensa. Sí, no es una vida de entrega por nada. No es una vida de entrega sacrificial simplemente porque bueno, es lo correcto y esto nunca tendrá su merecido. No. En la lógica de Pablo, él dice, en una de sus cartas, dice, si la resurrección, no solamente la de Jesús, pero como consecuencia la nuestra también, y la vida eterna no fuera cierta, seríamos dignos de desprecio, seríamos dignos de que nos tengan lástima. Porque realmente la vida sacrificial a la que el Evangelio nos llama sí tendrá un resultado, sí tendrá una consecuencia, sí tendrá una recompensa. Entonces Dios nos está llamando no a ser pobres, sino Dios nos está llamando a ser ricos en el reino de Dios, a invertir nuestra vida y nuestro servicio en lo que de verdad va a durar para siempre. Y no vivir engañados con lo que podemos ver ahora, que se va a terminar pronto para todos nosotros. Y nada de lo que nosotros tengamos nos lo podremos llevar a la tumba ni al reino de Dios. Por lo tanto, somos desafiados a que Dios quiere que vos y yo seamos ricos en el reino de Dios. Quiere que seamos recompensados. Quiere que tengamos una eternidad tremendamente feliz, tremendamente gozosa. Y la palabra de Dios nos enseña que eso sí depende de la forma en la que vivamos hoy. Pero si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en lo eterno, vamos a poder negarnos a nosotros mismos y realmente servir y liderar como un siervo a los demás.
porque sabemos que eso es lo que Dios valora y es lo que será recompensado. Así que de la misma manera también, admiremos a estos hermanos que están siendo perseguidos y estos hermanos que forman parte de nuestra iglesia, del mismo cuerpo de Cristo al que vos y yo pertenecemos. Porque en su vida, en su entrega, en su no rechazar al Señor, ellos están siendo grandes en el reino del cielo y nos están dando gran ejemplo. Frente a esa pregunta que hacía hoy Felipe al arranque, ¿qué te está costando? ¿Cuál es el costo de que vos sigas a Jesús? Y a mí creo que me entristece pensar que para muchos de nosotros no nos está costando nada. Y eso no tiene tanto que ver con nuestro contexto y con que quizás a nosotros no se nos persigue por nuestra fe, sino a veces tiene que ver con que como tenemos la posibilidad de vivir una vida relativamente cómoda, la tomamos. Pero en realidad, donde estamos, sin importar las libertades que tengamos para adorar, sin duda que nosotros podemos igual elegir tomar nuestra cruz y vivir nuestra vida realmente para el Señor en la situación en la que estemos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque vos no solamente nos enseñaste, sino que nos mostraste con tu ejemplo, Señor, que en tu reino las cosas son diferentes. Que a veces con las cosas como funcionan en este mundo, pareciera que a la gente le va bien, pareciera que la gente obtiene resultados, pareciera que la gente es recompensada por hacer el mal o por hacerse ver o por tomar los lugares más importantes y pisotear a los demás por conseguir cosas. Pero nosotros queremos tener una visión eterna, queremos tener una visión que vaya más allá de esta vida, queremos tener una visión que vaya más allá de nuestras circunstancias. Y queremos invertir y acrecentar nuestro tesoro en tu reino, Señor. En ese reino que no tiene fin y ese reino en el cual vos realmente nos querés hacernos parte, nos has hecho, Señor, herederos, aquellos que somos hijos tuyos. Y te pido, Dios, que vos nos muestres hoy, que nos hables, Señor, con tu espíritu y nos desafíes. ¿Con cuál cosa, Señor, vos nos estás llamando a renunciar? ¿Qué actitud estamos teniendo que no pertenece a los valores de tu reino? ¿A quién estamos, Señor, juzgando que no deberíamos juzgar? ¿Qué estamos exigiendo que no deberíamos exigir? ¿En qué cosa vos nos estás desafiando en nosotros tomar la iniciativa y simplemente nos cruzamos de brazos? Orá, Señor, nosotros y ayúdanos a tener esa misma mente y esa misma actitud que hubo en Cristo, que renunciando a sus privilegios divinos se humilló y se hizo un esclavo por amor a nosotros, para que nosotros también de esa manera podamos servir y amar a los que nos rodean. En el nombre de Jesús. Amén.